policíacos que la responsable tomó en consideración para emitir la condena fueron parcialmente valorados, puesto que no se tomó en consideración que de tales testimonios se aprecie que tuvieron acceso diversos elementos policíacos. Sin embargo, relatan que no pudieron hacer nada porque la gente les dijo que se retiraran o que iban a ser linchados de igual manera. Además, si bien la única probanza que contiene un señalamiento en contra del quejoso es el testimonio rendido por el hermano del occiso, quien sostuvo que vio al presidente de comunidad entre el grupo de pobladores y que decía que se le iba a dar un escarmiento al pasivo, lo cierto es que dicha afirmación se contrapone con lo narrado por una diversa hermana del finado, quien también arribó al lugar e identificó una persona distinta del quejoso como la que incitaba a la población. Por último, en relación con las pruebas de descargo, si bien no justifican la versión defensiva del quejoso en el sentido de que los pobladores lo mantuvieron encerrado en la presidencia de comunidad, lo cierto es que al margen de la actividad defensiva, la conclusión es la misma, pues al ser la carga probatoria de la representación social y al no haberla satisfecho, lo procedente es dictar un fallo absolutorio en favor del impetrante, en virtud que conforme al principio de presunción de inocencia aludido, solo debe condenarse cuando el órgano acusador ha satisfecho el nivel de exigencia más alto, lo que en el caso no es así. De ahí que sea por lo cual se está sosteniendo el criterio del presente proyecto y lo pongo a consideración de ustedes, magistrados. Gracias. Gracias, señor magistrado. Bueno, dada la cuenta del asunto, queda a disposición de este pleno para ser deliberado. Para tal efecto, otorgo en primer orden el uso de la voz al señor magistrado Alejandro Bernal Valdés. Por favor, señor magistrado. Muchas gracias, presidente. Estamos en este asunto frente a un proceso penal, como nos dimos cuenta, instruido por hechos sumamente delicados, proceso constitucional y procesal. La Constitución Federal en su artículo 20 es muy clara. El juez solo condenará cuando exista plena convicción de la culpabilidad del procesado. Uno de los principios que sustentan el proceso penal, base del proceso penal, es el principio de presunción de inocencia, reconocido también, no solamente a fuentes internas como la Constitución. Sabemos que las convenciones es uno de los principios, unos pilares del derecho penal. Es muy amplio. Aquí, en principio, una incongruencia evidente entre los hechos que fueron materia de la acusación y aquellos por los que al final se dicta una sentencia de condena. Realmente no hay una compatibilidad entre los hechos que fueron materia de acusación, que lo reitero, les dije, le atribuyen que se dirigió a los pobladores y les dijo que era necesario darle un escarmiento a la víctima. Y acá le dicen que no llegó oportunamente, que le dio más prioridad a unas compras y que no permitió que las autoridades ingresaran a la población. ¿Cómo podríamos exigirle a una persona? El cargo de presidente de comunidad aquí en la entidad, sin ánimo de denostar ningún cargo, es un cargo modesto, es un cargo de la administración pública, es un cargo con muchas limitaciones, sobre todo en materia de seguridad pública. El presidente de comunidad no dispone de fuerza pública, son auxiliares de la administración pública. Dice la ley municipal de aquí del estado de Tlaxcala, artículo 4, para los efectos de la presente ley se entiende por presidente de comunidad al representante político de una comunidad quien ejerce de manera delegada la función administrativa municipal e integra el cabildo con carácter similar al del regidor. Hay algunos testimonios que dan cuenta de la participación de alrededor de 400 personas en esos hechos. Sí, hemos visto desafortunadamente en otros casos que son hechos notorios, ni siquiera las autoridades, cuando van a integrar hasta por 100, 200 elementos de seguridad, han podido evitar un acto de esta naturaleza en algunos casos. Ahora, el que el señor aquí quejoso, en su calidad de presidente de comunidad, hubiese tratado de dialogar con las
fuerzas de seguridad para de alguna forma suavizar la situación y lograr el rescate de la persona. Me parece que es común. Yo no veo cómo alguien en su sano juicio hubiese enfrentado con las fuerzas de seguridad 100, 200 personas, se hubiese enfrentado a un grupo de pobladores integrado por 400 personas. O sea, hubiese ocurrido una tragedia mayor. Entonces, por los juzgadores de amparo, el artículo 17 constitucional y 189 de la ley de amparo, particularmente en asuntos del orden penal, como es el caso, nos brindan esa facultad para priorizar el examen oficioso, oficioso de violaciones de fondo que pudiera derivar en la extinción de la acción persecutoria, demostrada como le exige la Constitución y la legislación penal, más allá de toda duda razonable que hubiese tenido alguna participación que hubiera derivado en la privación de la vida de esta persona. Una responsabilidad, hubiese una responsabilidad plena demostrada. Insisto, debe sancionarse sí ejemplarmente a quienes hubiesen tenido esa participación. Hubo gente que la tuvo como en las circunstancias. Por eso es la labor del Ministerio Público. Y en este caso, lo que hace el señor que figura aquí como quejoso, no advierto, como se sostiene en el proyecto, que tenga esa responsabilidad penal demostrada. Entonces, comparto en términos del proyecto para que se le conceda el amparo y su llano porque no se acredita su responsabilidad penal en la comisión de este delito. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, señor magistrado. Bueno, he escuchado la cuenta del asunto. Quiero dar una explicación de lo que contiene el proyecto porque es importante. Es importante justificar el retiro del asunto en una primera sesión ordinaria de este órgano colegiado. Después de hacer esa precisión, se da paso a sintetizar los aspectos relevantes de la sentencia reclamada. Otros principios, que si damos puntual lectura, eso no daré porque no es debido. El proyecto pues, pudiera no sugerir, pero sí se advierte que podría haber habido diversas líneas de investigación que al menos no lo sabemos si se fueron cubiertas, si fueron seguidas y si fueron agotadas. Solo haya habido en el lugar del evento, secretaria de Acuerdos, que por favor tome nota de esta votación. Presidente, le informo que existe unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, hago constar que este asunto se resuelve de la siguiente manera. Se concede el amparo solicitado para efectos por vicios de fondo. Antes de continuar, como los efectos de esta concesión de amparo se encuentran reflejadas en la última parte del proyecto, y voy a dar lectura, son para que la sala responsable realice lo siguiente. Primero, deje insubsistente la sentencia reclamada emitida el 8 de julio de 2024 en el toca penal 38/2024-2. 2. En su lugar emita otra en la que reitera la acreditación del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en victimización de quien en vida respondió al nombre de una persona cuyo nombre se reserva. Y se dicte fallo absolutorio en favor del impetrante, es decir, del aquí quejoso, al no encontrarse demostrada su plena responsabilidad penal en el delito en cita, conforme a la acusación sostenida por el agente del Ministerio Público, esto es el delito de homicidio calificado. En consecuencia, de manera inmediata, ordene su excarcelación girando para tal efecto a la boleta de libertad correspondiente. Quise destacar los efectos de la sentencia concesoria porque quiero proponer al Pleno que hagamos un receso de 10-12 minutos para que entreguemos minutas al magistrado ponente y puedan irse dando las indicaciones a efecto de que se dé cabal cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. Lo someto a consideración, espero sus comentarios. Magistrado ponente.